Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Estamos ahora ya con la tercera entrega de esta apasionante historia, la historia de la biología. Pero ¿saben qué? Ya vimos desde los albores, desde los inicios de la biología hasta los grandes biólogos, incluyendo... No es cierto, ya lo saben, era una broma nada más. Los grandes biólogos de la historia son indudablemente algo asombroso. Pero el día de hoy, en este video, vamos a ver ahora qué es lo que los inventos han provisto. Más bien, qué es lo que la tecnología ha provisto para el bien del ser humano. ¿Qué tipos de aparatos nos ha dado la tecnología? Definitivamente la tecnología es algo importantísimo en el campo de la biología. No se puede hablar del desarrollo de la biología sin hablar del desarrollo de la tecnología, definitivamente. Sabemos que desde que apareció el primer aparato, digamos tecnológico, que fue el microscopio, podemos hablar del parteaguas en la biología. Se habla de la biología antes del microscopio y después del microscopio. Antes del microscopio todo eran ideas de origen religioso. Que si era una enfermedad, era por maldición de los dioses, que castigo de los dioses, que era una herejía, una maldición, etc. Todo era desde el punto de vista religioso. Hoy en día, ya con el microscopio, ya descubriendo el mundo microscópico y sabiendo quiénes son los causantes de las enfermedades, conociendo las bacterias, los hongos microscópicos, los protozoarios, los virus, que es algo todavía más pequeño, es algo nanoscópico. Sabemos hoy en día cuáles son las causas reales de las enfermedades. Los microscopios han sido un aparato importantísimo en la biología para el conocimiento de los seres vivos microscópicos y para el conocimiento y tratamiento de las enfermedades. Hay microscópicos ópticos, microscópicos de barrido, microscópicos electrónicos muy importantes y muy potentes que nos permiten ver miles de veces más grande aquello que es tan pequeño. Tenemos también lo que es un estetoscopio, un aparato imprescindible para los médicos. Ese aparatito que a través de unas mangueras, unas conexiones y una especie como de chuponcito que se pone directamente al corazón o sobre el lado izquierdo, que es donde está el corazón, el médico puede escuchar perfectamente bien los latidos del corazón. Todo médico debe de tener un estetoscopio. Yo no concibo la idea de ver a un médico sin traer en su cuello colgando un estetoscopio. Es esencial. Digamos, es como el martillo de un carpintero. Es como la llave Stilson de un plomero. Es como, no sé, como las pinzas para un mecánico. ¿Sí? El estetoscopio es esencial. Tenemos también lo que es el oxímetro. Un aparatito así como este. Es un pequeño clip, vean, que se pone en el dedo y al oprimir nos da una lectura de cuál es la saturación de oxígeno que tiene la persona. Hoy en día este aparatito es súper importante tenerlo en casa, dada la gran cantidad de enfermedades que se tienen hoy en día. Digamos, la influenza, el coronavirus. Es muy importante tener este aparatito en casa. Tenemos también lo que es el glucómetro, un aparato que mide hoy en día la cantidad de azúcar en la sangre. Un aparato muy importante para los diabéticos y los prediabéticos. Algo así como esto. Es un aparatito que toma unas pequeñas tiras reactivas en la cual se deposita una pequeña gotita de sangre y este aparatito lee la cantidad de azúcar que tiene esa gota de sangre. Este aparatito puede salvar vidas, al igual que este otro. Muy importantes hoy en día. Tenemos otro aparato, el termómetro. Pero ya no es el termómetro de antaño, ya no es el termómetro de mercurio, es el termómetro, digamos, digital,
Vean el que está del lado izquierdo, sigue siendo un termómetro axilar, ¿sí? Pero ya es electrónico, se pone en la axila y después con unos pitidos nos informa que ya está la lectura y en esa pequeña pantallita nos dice cuál es la temperatura del individuo. Pero también tenemos el termómetro óptico, ese que se utiliza directamente en el oído, que también en una pequeña pantallita nos muestra la temperatura. O este otro, que es un termómetro de infrarrojo. Un termómetro que a cierta distancia lo pone uno y le da la lectura de cuál es la temperatura del individuo. Algo también muy utilizado hoy en día y también es imprescindible tenerlo en casa. Tenemos también lo que es el endoscopio. Ya no es necesario tener que abrir a un individuo para saber qué es lo que sucede al interior. Esto ha sido fabuloso, el meter pequeñas camaritas a través de la nariz, del oído, incluso, ¿por qué no?, hasta del ano. Hacer pequeñas incisiones para poder introducir esa camarita y poder ver hacia el interior de nuestro cuerpo, hacia el intestino, por ejemplo, saber qué es el problema que se está generando desde el interior. Y todo esto conectado a una pantalla, como ustedes lo pueden ver ahí, conectado a una pantalla donde la persona que está haciendo el estudio puede ver en esa pantalla todo el interior y ver qué es lo que está pasando. Es algo asombroso. Algo que hace muchos años diría uno, tal vez sería cosas de brujos, ¿verdad? Pero no, es la tecnología. Tenemos también lo que es el encefalograma, que se representa con una gran cantidad de cables conectados a un casco que se pone en la cabeza para poder ver precisamente lo que es las ondas cerebrales. Digamos, pues sí, cómo es que está trabajando el cerebro, ¿no? Muy importante para poder hacer estudios cerebrales del sistema nervioso central principalmente, ¿no? Tenemos también el electrocardiograma. Si tenemos un aparato para poder ver el trabajo que está desempeñando el cerebro, pues también tenemos un aparato para poder saber de qué manera está trabajando el corazón. Tenemos el electrocardiograma, un aparato que también a través de unos cables conectados al pecho y conectados a un monitor podemos ver cómo es que nuestro corazón está trabajando. Si tiene alguna imperfección, si tiene alguna arritmia, algún problema, pues inmediatamente el médico, en este caso el cardiólogo, puede detectar y si es necesario una operación, pues adelante. Tenemos también lo que son los rayos X, aquellos rayos catódicos descubiertos por el alemán Röntgen. Hoy en día son de suma importancia en la medicina para poder detectar fracturas, principalmente fracturas de huesos, problemas en el interior del cuerpo sin necesidad de abrir el organismo. Si nos vamos a estudios más sofisticados, tenemos hoy en día entonces la resonancia, ese gran túnel impactante en el cual la persona se introduce y a través de descargas de radiaciones se toman lecturas de todo lo que va sucediendo en su cuerpo, en su cerebro principalmente. ¿Sí? Es algo fabuloso. El tener que meterlo a una resonancia es algo que ha salvado muchísimas vidas también. Obvio, son estudios muy sofisticados que también desgraciadamente hoy en día pues también son muy caros, pero son muy efectivos. La tomografía. Vean cómo es posible que se pueda ver como si fueran radiografías y como si fueran rebanadas del cerebro. La tomografía son precisamente tomas por secciones, así como si fueran rebanadas del cerebro, que van descubriendo una toma aquí,
otra acá, 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 y van más abajo en la cabeza, y se detecta en qué posición, primero, en qué posición en esta parte, pero también a qué profundidad del cerebro está el daño. Se puede detectar con esto la posición exacta de un problema cerebral, de un tumor, por ejemplo, la presencia de una tumoración. También este aparato ha salvado muchísimas vidas. El baumanómetro. El baumanómetro, que ya es hoy en día digital. Tenemos este aparato que, acompañado con este pincho y esta manguera, se pone en el brazo y se puede tomar la presión de la persona. Un aparato que también hoy en día es muy importante tenerlo en casa, porque también el estar checando la presión alta, la presión baja, es de suma importancia hoy en nuestros días. El estrés es muy pesado y qué bueno que tengamos un aparato como estos en casa para poder medir la presión. Tenemos también lo que es el ultrasonido, muy utilizado en embarazos, por ejemplo, para poder ver cuál es la evolución del bebé dentro de lo que es el proceso de gestación. Es increíble ver a un nonato, o sea, a un niño no nacido todavía, en el vientre de su madre. Ver cómo se mueve, cómo se contorsiona, ver sus deditos, cómo se van creando, cómo se agarra su carita, cómo se mueve, Es algo asombroso. Y ya incluso hay ultrasonido 3D hasta 4D. Esto es unas imágenes con una calidad extraordinaria. Y el sonido, no se diga. Estar escuchando el latido del corazón del bebé al interior del vientre de la madre es algo asombroso. Pues señores, esto ha sido el camino de la biología a lo largo de los años. Un camino muy largo, ¿sí? Muy difícil. Nadie ha dicho que ha sido fácil. Que si no hubiera existido aquella época del oscurantismo en la cual la ciencia estaba a escondidas, estaba en penumbras, imagínense, 1500 años se perdieron por esas ideas tan radicales desde el punto de vista religioso. Si desde aquel entonces la ciencia hubiera avanzado como debía de haber sido, imagínense hoy en día qué no estaríamos haciendo. 1500 años de desarrollo tecnológico. Sabrá Dios qué estaríamos haciendo hoy en día con la tecnología a beneficio del ser humano y de los seres vivos también. Así que espero que les haya gustado esta entrega de esos 3 videos sobre la historia de la biología y los avances de la tecnología en el campo de la biología principalmente, en el campo de la ciencia en general, de la ciencia médica, de las ciencias biológicas. Ojalá y que les haya gustado. Nos vemos hasta la próxima. Les encargo, denle click a la campanita y suscríbanse al canal. Que estén muy bien. Hasta luego.